Y yo, ¿qué para dónde vamos? Yo tenía como 10, 11 años. Dice, no, que vamos a hacer un casting de una película que van a hacer aquí. Tú, dice, los dos. Y yo, ok. Y entonces fuimos, hicimos el casting, era en inglés. Papi la cagó. Horrible. Yo hice mi parte y nos montamos en el carro los dos. Y me dice papi, vino optimista, y que nada, espera que nos llamen. Bueno, señores, bienvenidos a otro episodio más de Se Nos Subieron los Humos, el podcast para hablar de arte, cine y cigarros. Y ustedes saben que, como es costumbre, en nuestro podcast siempre asisten de invitados, colegas y amigos con los cuales tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Y en este episodio hemos querido traer a tres tremendos artistas multidisciplinarios, multifacéticos, que, bueno, con una extraordinaria trayectoria. Pero no pudimos conseguirlo. Tuvimos que conformarnos nada más con José Guillermo Cortines, Héctor Aníbal y Luis José Germán. No, mentira. Esa descripción realmente es la de estos tres tremendos amigos y colegas que nos visitan hoy en Se Nos Subieron los Humos. Pero ya Héctor Aníbal es residente porque, bueno, él fue Yo fui el primer invitado. El primer invitado de nuestro primer podcast en el 2023, ofrécome. Ya lo grande es que nosotros cogemos ese de bol, sin ningún problema. Sí. Tú lo puedes seguir y le das esa presentación así y nosotros tres estamos felices. Sí. Eso es lo grande. Señores, hace tiempo yo quería juntarlo a los tres, no solamente por las cosas en común que tenemos, sino porque yo sé que hay tantas historias y anécdotas que precisamente vamos a hablar de varias cosas, sobre todo anécdotas de esta industria, sobre todo ustedes que tienen un rango tan amplio porque ustedes han hecho, o sea, cine, teatro musical, televisión, radio, o sea, con ustedes tres se puede hacer cualquier cosa. Sí, orgía no falta nada más. Sí. Bueno, exacto. Bueno, pero nunca es tarde. Uno nunca sabe. Ya ellos cruzaron los 50, sí. O sea que ellos me están esperando. Acuérdate del texto que nos tiraron después que acabamos la obra. Correcto. Exacto. Correcto. Propuestas hay. Ellos nunca han querido porque yo soy negro en el grupo. Siempre se va bien. No va bien. Yo soy el primero que me opongo. Los negros tienen mercado. ¿Quién ha dicho que no? Por eso, precisamente por eso. Ellos se cuidan mucho. Sí, claro. Sí, tú sabes que nosotros, aparte de, bueno, tenemos una mitad de, yo diría que más de 30 años. Nos conocimos en los medios, siendo muchachos, y hemos pasado prácticamente toda la etapa de madurar juntos. Sí. Tú sabes que es muy difícil este medio. Crecimiento, o sea, personal y profesional también. Exactamente. Lo han compartido, ¿no? Tú sabes que este es un medio súper, bueno, de nosotros, súper, es muy diferente a, por ejemplo, tú has oído el dicho que dicen que tú conoces a tus amigos en la mala. Aquí tú conoces a tus amigos en la buena, En este medio tú conoces a tus amigos en la buena. Entonces, nosotros siempre, porque en la mala estamos siempre. Nosotros, yo me siento muy afortunado de poder haber crecido con estos tigres la vida entera. O sea, que mis hijos le digan tío y que hayamos pasado por tantas cosas más, yo diría que más personales, porque nos ha tocado de nuestros 20 hasta ahora que hay mucho cambio. Y yo a estos dos tigres los adoro muchísimo. Qué bueno. ¿Con qué? Bueno, precisamente decía yo que ustedes, o sea, han incursionado en todas las ramas, pero quisiera saber, y que ustedes siéntanse en libertad de explayarse, ¿en qué se sienten más cómodos? ¿En qué rama del arte? Ya sea actuación, teatro, cine, o música, o radio, o televisión. Ustedes han hecho todo, pero que, digo, también, o sea, debo puntualizar que quizás, o sea, porque como tú bien dices, o sea, ya hace 30 años que estamos en este asunto, o sea, bueno, incluso en
Creo que, bueno, en el primer episodio estaba Héctor Aníbal, yo le comentaba. Yo fui el sacerdote de tu primera boda. Correcto, sí. En el programa de María Cela. En el programa de María Cela. La boda con Cuché. La boda con Cuché, con el personaje de Cuché. Repite conmigo. Yo, Ricardo, te quiero a ti, Magnolia. Te quiero a ti, Magnolia. Como mi futura y legítima esposa. Prometo ser joven y elegante, no tener amigos, hasta que la muerte nos separe. En la serie que se hacía, por ahí anda, yo creo que lo podemos poner en post, por ahí anda, yo tengo todavía ese video. Y quizás se le dio a ustedes por las circunstancias del momento. Por ejemplo, en los 90, aquí no se estaban haciendo películas como se están haciendo ahora. Y quizás y había que hacer necesariamente televisión. Entonces quizás ustedes que tienen tanto tiempo en los medios, ¿se dio eso quizás por las circunstancias del momento? Total. ¿O hubo quizás alguna inclinación al principio por una de las ramas? Yo creo que fue un poco circunstancial, suerte. Nosotros comenzamos en Mango, en televisión, y fue un momento en el que se abrieron esas oportunidades. Había una televisión un poco monopolizada por un sector más adulto que... no que no daba la oportunidad, porque existía Manuel Hierme desde el 1942, sí, pero la verdad es que creo que lo que fue Mango y Amé abrieron las puertas un poco más deliberadamente a una juventud que venía con nuevas ideas, con cero reglas también. Nuevos formatos de programa. Y nosotros apoyados por un Juan Luis Guerra que tenía también ganas de presentar algo diferente. Correcto. A la televisión, nos permitió ser nosotros mismos, y pues ahí pues comenzamos, como te digo, circunstancialmente, pero eso no nos separaba de nuestras realidades singulares. En el caso de Héctor con el grupo, que ya él estaba, yo también tocando guitarra por otro lado, sí. O sea, cada uno tenía lo suyo, sin embargo ahí nos unimos, y luego entonces pasó lo mismo con el teatro, que fue como una ventana que se abrió, pero que resultó ser algo muy importante para cada una de nuestras carreras en singular. Sí, sí. Bueno, y a propósito de teatro, y debemos felicitar a José Guillermo Cortines, ganador de mejor actor de teatro. Señores, aquí ponemos el aplauso en post también. Sí, todavía está sonando. Sí. Todavía está sonando. Nosotros no estamos felices, nosotros estamos triplemente felices. Triplemente felices. Sí, señor, o sea, óyeme, ha marcado un precedente. Esta tremenda obra. Rompió con todo tipo de apuesta y paradigma. Bueno, la verdad es que bueno, cada uno de nosotros en singular, de una forma u otra, ha estado ahí en ese momento, y me tocó ahora. El tiempo de Dios es perfecto, así que nada, yo muy agradecido de que se haya puesto la atención en ese trabajo en específico, y nada, para adelante, o sea, la vida sigue. Sí, señor. Tenemos que seguir trabajando igualito. Aquí ustedes los tres son heavyweight en teatro. Y el gordo era más heavyweight antes de la bariátrica. Exacto. Ese era heavyweight, compadre. Literal. Sobre todo, bueno, es que tú vienes de dos glorias nacionales del teatro, señores. Sí. Pilares del teatro, don Denis Germán y doña Josefina Gallar. O sea, y cuéntame un poquito quizás cómo fue ese crecimiento tuyo al amparo de estos dos grandes del teatro. Sí, no, fue chulísimo, fue muy divertido todo. Yo creo que básicamente el hecho de que yo, como Tamagotchi de ellos, siempre estaba entre camerinos, entre vestuaristas, entre directores y actores colegas, me permitió ver el trabajo como una diversión, porque ellos lo disfrutaban tanto que no lo veían como un trabajo. Y al mismo tiempo me apasionaba mucho el reconocimiento que recibían del público. Y no solamente en las salas de teatro, sino cuando uno salía a los lugares, estamos hablando de los 80, en los 90, que eran figuras popularísimas. Sí. Y entonces eso como que me llamaba la atención, cómo querían tanto a mis padres por ese tipo de trabajo. Y entonces quizás la forma y la personalidad mía de ser también extrovertido me fue llevando a querer también intentarlo.
aunque tuve mi momento de rebeldía cuando salí, como todito, que todito queríamos tener las mismas proyecciones de los compañeros y tener una carrera seria, entre comillas, al final el destino y la pasión me llevó a esto, y fue hasta que conocí a Héctor que me le traía la franca, precisamente en una obra de mi papá, donde Ivette trabajó. Y ahí pues yo era asistente de producción y me le tiré a la franca porque yo era fanático de mango. En esa época éramos los jóvenes los que consumíamos mango. Y entonces yo digo, bueno, por algún lado se tiene que empezar, si no por el teatro, pues por algún lado tiene que... Yo me imagino que alguien que no sea de nuestra época está viendo eso y dice, éramos los jóvenes que consumíamos mango. Tienen que estar pensando, diablo, ¿qué tanto mango se comió? Exacto. Sí. Estamos hablando del canal. Sí, del canal. Exacto. Sí. Y gracias a Héctor y a Ivette, que fueron mis padrinos, pues entonces yo pude ingresar en la televisión y ahí ramificarme en la comedia. Y como mencionaba Memo, el teatro vino ahí mismo, porque entonces Nurín inició a hacer los musicales. Sí, exactamente. Y entonces la camada que ella reclutó eran de muchachos jóvenes que pues para atraer ese público al teatro. Sí. Yo pensé mucho en ella ayer. Durante el premio y después de tenerlo en las manos dije, yo sé que ella hubiera estado muy orgullosa, claro. Porque Nurín fue una productora con una visión impresionante. Impresionante. Y te pongo el ejemplo de Grease. Bueno, en ese caso tú no estabas ahí, gordo, pero en Grease estábamos Irving Alberti, Lechuga, Carlos de la Mota, Héctor Aníbal y yo en los personajes principales. Y fíjate que somos 5 personalidades que todavía nos mantenemos de una forma u otra en los medios hoy día. Entonces, fíjate qué visión tenía ella de elegir entre gente que se encontraba totalmente random, porque ella me conoció en un programa de televisión, a mí en Radio Televisión Dominicana, y me dijo, yo quiero que tú tengas una obra conmigo. Y todavía, bueno, ahí fue que nosotros realmente comenzamos a relacionarnos como amigos, aunque nos conocíamos del medio y de vernos en los conciertos y eso. Pero sí, o sea, ella fue alguien muy especial, creo que para todos nosotros. No, y pionera, o sea, cuando aquí no se hacían obras musicales en los 90, en esa época. Sí, habían hecho algunas cosas en los 80, a principios de los 80. El Enriquillo se hizo un Enriquillo, una vez musical. La Novicia Rebelde, creo, también. Pero así como ya marcas, digamos, populares y comerciales y constante también. Exacto. No, y el mérito que ella tiene es precisamente haber descubierto, haber llamado a una camada de actores, de muchachos jóvenes, unos que necesitaban más entrenamiento que otros, pero o sea, les dio una carrera. Claro. Sí. Una carrera importante en los musicales. O sea, realmente yo en esa época yo trabajaba como editor en El Gordo de la Semana. Me tocó hacerle varias de las promociones de sus espectáculos, aparte de las cosas que ella hacía, que también trabajaba para El Gordo de la Semana. Y realmente es una persona maravillosa y, como digo, o sea, con una visión y pionera. O sea, increíble. Sí, no, y había algo interesante, por ejemplo, en el teatro musical, que vivimos todos nosotros, que el teatro musical en ese entonces, ahora, yo diría que por la misma, todavía sigue habiendo una limitación de sala, o sea, que todo se va poniendo como mucho más, más corto el tiempo. Pero eso era casi un trabajo, porque éramos prácticamente una compañía de teatro musical. Claro. Entonces uno salía de una obra, uno duraba 6, 7, 8, 9 meses ensayando por una obra y hacer 2 o 3 fines de semana. Y tú salías de una obra y te metías de una vez ensayar en la otra. Y si tú tenías que hacer, por ejemplo, qué sé yo, Lo Miserable, entonces tú durabas 5 meses cogiendo clases de canto lírico. Si vamos a hacer cata, hay que coger ballet. Entonces, y a veces era solo un fin de semana. Exactamente, solamente un fin de semana. Entonces era una experiencia de aprendizaje que iba más allá de las funciones que tú hacías. Y uno aprendí y uno tenía fue escuela también, fue escuela. Y uno tenía una disciplina que a cada uno de nosotros, ahora ya mucho mayores, nos ha ayudado mucho en las diferentes áreas que hacemos, tanto en cine como incluso como todavía en la música, que uno la repetición y la disciplina que uno aprende ahí es una cosa impresionante y tú nunca lo dejas. O sea, todavía todavía yo sé hacer hasta un pas de buré. No sé para qué bello, no sé para qué me lo voy a utilizar, pero ahí está. Pero yo quisiera también recalcar, ahorita que lo mencionábamos, la época de Mango. Yo siempre digo que lamentablemente uno de los grandes defectos de nosotros como nación, como pueblo, los dominicanos, porque tendemos a ser amnésicos
tanto de lo bueno como lo malo. Sí. Y a veces generaciones que sí estuvieron en esa época olvidan muy rápido o muy fácil cosas, o sea, grandes hitos, grandes épocas de eventos artísticos que sucedieron, como fue el canal Mango, o sea, y todo el desarrollo que hubo ahí de gente aquí hay una muestra de toda la gente, o sea, y como tú mencionabas, Juan Luis hizo un gran esfuerzo por abrir un canal y abrírselo realmente a los jóvenes para que se desarrollaran, y Beth estuvo mucho conduciendo muchos programas. Sí, no, era programas. increíble, porque Mango cuando Mango arrancó, Mango era totalmente, como decía Memo, o sea, la televisión antes era la televisión local. Nosotros estábamos en UHF, Mango estaba en UHF. La televisión local era por cable, era la televisión clásica dominicana, donde tú tenías bastante segmentado. Tú tenías los muñequitos a las 12, o sea, el Chavo del 8. El Chavo del 8. Entonces tú no tenías como un espacio para los jóvenes. Y Juan Luis lo que hizo fue que abrió esto y nos dijo, bueno, eso es de ustedes. Y tú tenías ahí, por ejemplo... Literalmente. Sí. Ivette hacía un programa que se llamaba Grandes Ligas. Pero Ivette al mismo tiempo era la productora de Evelyn Díaz, que tenía Comiendo Gallinas. Exactamente. Entonces Nereida estaba con Checho en un programa, pero entonces también eran productores de... O sea, Raúl Camilo, Giovanna tenía un programa de noticias. Entonces todo el mundo tuvo que foguearse necesariamente. Todo el mundo era libretista de tu mismo proyecto y también de otro programa. Y cuando uno se reunía en la mañana antes, en una de las oficinitas ahí, que tú veías toda esta gente jóvenes tirando ideas. Y Juan Luis era el primero que te apoyaba. Juan Luis era el que entraba en toda esa charlatanería. Y Juan Luis siempre... Yo creo que la visión de Juan Luis... yo no sé si él se lo esperaba, pero la apertura que le dio a tanta juventud y quizá un ojo clínico permitió que, bueno, después de tantos años, todavía muchos de nosotros estamos en la industria, ¿entiendes? Gracias a ese fogueo. Exactamente. Como mencionaba Héctor, o sea, yo aprendí a editar allá. En Mango, igual, lineal. Y yo también, lineal. Cosa que tú dices, o sea, era una escuela. Desde la dicción, bueno, el boom que se armó en esa época con los permisos para de locución. Claro, tú tenías que coger obligado el examen de locución. Seriamente, Rubén Camilo fue quien era el director de la espectáculo público, y nosotros tuvimos que irnos a examinar todo en filita india para tener su carnet. Locutor A, B o C. Exactamente. Y yo entré con Miguel Cunillera en la Escuela Nacional de Locución. Cunillera tuvo Mango también. Exactamente. Entonces, director de programación. Sí. O sea, de la X. Uno lo menciona como anécdota, pero que nos llamaran, o sea, después tú te pones a pensar, ¿verdad? Como mencionó Héctor, un canal UHF que no tenía mucho alcance, pero de repente, espérate, estos muchachos están en un medio televisivo, estos muchachos están viendo. El boom fue extraordinario, o sea, en muy poco tiempo. Exacto. O sea, y por eso lo quiero destacar, porque es que el auge que tuvo Mango, siendo un canal de UHF, para los que quizás no están muy, ahora que no están muy... ¿Qué es un canal UHF? Vamos a informar a la población senial de aquí que se nos subieron los humos. ¿Qué es un canal UHF? Antes, cuando no existía el streaming ni todos estos dispositivos, había televisión en circuitos VHF, que son los canales oficiales, y estaba el circuito o la frecuencia UHF para los canales de cable, o también otra frecuencia en donde había otra cantidad de canales. Mango se estrenó en la frecuencia UHF, que canal 47. Canal 47 creo que era así. No, 38. 38. Mera 47. Exacto. Van una 38. Qué confusión más confusa. Y el auge generalmente, lo tengo que decir, para la frecuencia UHF se dejaba sobre todo para los programas, programas de los sábados por la mañana, de noticias, eso de comentarios políticos y cosas, opinión y ese tipo de cosas. Y no existía un canal que tuviera una programación dedicada a la población joven, con programas frescos, innovadores, que no existían, y por eso tuvo el auge que tuvo. Pero yo viendo ahora todo esto de los superchats y en Mango en directo, la gente mandaban fax
Nosotros fax teníamos y llamada telefónica. Sí, teníamos señor. una máquina, tenemos un fax al Oigan lado. bien. Señores, manden su fax. Y la gente, Sí. señores, un fax. Ra. Y uno lo Saludo leía. a Exacto. José en Exacto. la publicidad de Pajé. Saludo a fulano, Y la fulana. promoción tal. Y la promoción en fax, señores. Tú sabes, Ahora, iban las vamos a explicarle lo que es un promociones de fax. los colegios. Vamos a explicarle lo que es un fax. Déjame explicarle. Era una máquina Clase con un dos. papel. ¿Qué es clase un dos. fax? ¿Qué es un fax? Era una máquina que se conectaba por teléfono y para enviar documentos se pasaba. Y como no había mini mensajes, no había era lo que los teléfonos celulares no tenían mini mensajes, nada de eso. Se comunicaba con fax, la gente escribía y mandaba notas mandaba, y cosas. la que Y yo vieron. recuerdo que Señores. todo eso Mango también fue lo del fax, que era con Mango en directo, que fue el primer programa que salió que era en vivo. Exacto. Todo fue ahí inventando. Señores, todo fue inventando ahí. Bueno, uno no sabía qué decir. Hola. ¿Cuál es el número del fax de aquí? Señores, si usted quiere mandar saludos, pongan un fax. No cojan el teléfono. Entonces, sí, para que no se caiga. Exactamente. Y eran todas cosas que iban surgiendo ahí. Después se volvieron la parte como más importante del programa. Claro. Una locura, la verdad. Y bueno, o sea, estábamos apoyados en el factor de vamos a presentar video. Obviamente nosotros éramos el canal principal cuando venía un artista joven al país. Claro. Que también por las relaciones con Juan Luis, con los managers de Juan Luis, eso, teníamos el acceso a artistas como Ricky Sí. Martin, Shakira, que Marc venían aquí. Anthony. Y eso obviamente nos dio una Cervando y connotación. Florentino. Cervando y Florentino. Sí, de verdad, también. Sí. Nos daba Los una Enanitos connotación Verdes. diferente. Estaban sí. súper pegados. Maná. ¿sabes? Loco, O sea, lo que para tú ves, nosotros era. la oreja de Yo Van me Gogh. llevé al Enanito Verde para Hollywood Café un día después del Ahí programa. está. Y fui a buscar la ley al aeropuerto. La o sea, ley. ¿me La entiendes? ley. O sea, Señores. para los jóvenes eso Claro. era algo muy importante. La ley en el agua y luz. En el agua y luz. Café Tacuba en teleoferta, loco. Pedro Guerra. De verdad. En el agua y luz. Café, también. ya. Señores, vivimos una buena época. Claro, una- pero muy buena. Bien. Estuve viviendo bueno. con Café Tacuba en teleoferta. Teleoferta. No, esos 90 fueron unos años como increíbles. ¿Saben bien? Ahora, yo estoy seguro que hay muchísimas anécdotas de esos momentos, porque trabajando en conjunto es que uno conoce más a las personas. O sea, ahí tuvo que haber par de roces y par de eventos y de anécdotas, de cosas que pasaron. ¿Cuáles ustedes recuerdan de esas anécdotas, ya sea delante o detrás de cámaras? Yo te voy a decir que para mí inmediatamente lo que me viene a la cabeza son las promos generales del canal. Pero son anécdotas positivas. Porque increíblemente no había rivalidad entre nosotros mismos del canal. Entonces cuando se armaban esas promos se juntaba todo el mundo y era como todo el mundo trabajando para que la vaina saliera bien para el canal. Porque al final todos nos veíamos beneficiados y las ideas por lo regular, ¿te acuerdas? Las promos de Navidad de nosotros. Sí. Mango en Navidad. Eso era una vaina perísima. Entonces se grababa la música primero, Juan Luis lo hacía, imagínate tú lo que era. Sí. Que era lo mismo que pasaba con Viva FM, que Viva era una emisora muy peculiar, que era también de Juan Luis. Digo, Lo que pasa es que también contando- era un grupo que... Así yo lo estudiando veo- cualquiera yo lo veo- pasa, Yo contando lo veo con así amigos. ahora. O sea, era un grupo como que nosotros estábamos en una burbuja. Sí, O sea, Sí, realmente. sí. O sea, nosotros no pertenecíamos No. a todo lo demás. Y del otro lado, habían su peo. ¿Tú me entiendes? Yo creo que la rivalidad más en ese momento era Mango y Amé, por ejemplo. Sí, y que- ni así tampoco. ni así, era No, ni como así que- tampoco, porque no era rivalidad así, Era como mujer. la de ahora, Es no, nada que ver. Viola. O sea, Nada que ver, Claro. pero o sea, no. Pero yo creo que nosotros comenzamos a tener quizás conflictos individuales de cuando salimos de Mango. Porque entonces como que, ok, nos enfrentamos al mundo. Claro. O sea, así como yo lo veo. Sí, sí. O sea, nos enfrentamos al mundo, comenzamos a mezclarnos, comenzamos a trabajar con más personas, con visiones diferentes, vamos a decir, hechura diferente, y eso al final sale a flote. sin embargo, te voy a decir una cosa. Yo pasé de Mango a CDN, a Cadena de Noticias, y yo siento que yo llegué a Cadena de Noticias con una caja de herramientas que no existía antes de yo comenzar a trabajar en Mango. Precisamente por eso de aprender a editar, de aprender a hacer una entrevista en serio, de tal vez tratar de alguna manera de producir algo con lo que la gente se quedara después del programa, porque al principio era bastante Claro, canalla, era claro. vamos a sentarnos aquí a mandar saludos y a poner videos. Sí. Pero después eso se convirtió en algo de ¿qué le podemos dar al público? Sí. ¿Entiendes? Contenido. Sí, y Exacto. Bello salimos de Mango, fue para el Canal 4 con Para- Buenos Días ajá, Dominicano. exacto. A producir un programa diario de revista que era de que... Exactamente. O sea que hubo realmente
O sea, indudablemente hubo un fogueo ahí en Mango, entonces que como tú dices, arrancaron simplemente poniendo videos, o sea, quizás improvisando, pero se vieron forzados a realmente crear un contenido serio que fuera potable, claro. O sea, teniendo en cuenta el respeto al público, el llevarle algo bien producido. Entonces, precisamente eso me lleva a la próxima pregunta. Precisamente en esa época se tenía ese criterio de ese respeto al público, no solamente en la forma de comunicar, sino también en el contenido. Entonces, ustedes que participaron en esa época y que son testigos de lo que está ocurriendo en estos momentos, en donde tenemos que decirlo, que si bien hay contenidos, programas y espacios que están bien producidos y trabajan de manera profesional, hay una gran mayoría que no tienen el más mínimo respeto y que se han ido por la ola de necesariamente tener la controversia. Entonces, ya eso es el común denominador. El común denominador, pero yo comentaba, Julie Carlos hablaba de que ya no, en esta época ya no se puede hacer contenido educativo en la televisión porque no hay público. No hay público, no hay forma de venderlo. Pero quizás eso sea la consecuencia de los años a lo que el público dominicano ha estado expuesto a la controversia, a los programas de chisme. Mira, yo creo que viene de parte incluso de los dueños de medios, porque poner un programa de chisme y controversia sale más barato. Pero yo te voy a decir una cosa. Para mí yo siempre hablo de la arepa salada cuando hablo de eso. Y es verdad, tú haces la mejor arepa dulce del mundo entero y tú sales a venderla y no se te vende. Pero un día confundiste la sal por el azúcar, saliste con tu arepa salada y se vendió toda. ¿Qué tú haces al otro día? Tú le vas a echar sal a la arepa. Entonces eso es precisamente, para mí cuando me preguntan cuál es el problema de la televisión, por qué fue decayendo la televisión, el problema es realmente, lo lamento decirlo aquí, pero es el público. El público quiere eso. El público quiere la controversia. El público quiere ver dos personas peleando, aunque no sea real. No, yo creo que cuando Memo dice público, yo no solamente uno se suscribe al público de aquí, o sea, en el mundo entero es así. O sea, en el mundo entero es así. Todo ha ido cambiando. Y eso va en el plano musical también. Eso va en el plano todo. Entonces, eso es algo que generacional. Y por ahí que se va todo el mundo. Entonces, pero ojo, y es precisamente lo que creo que nos mantiene vivo a nosotros. Todavía hay una generación y hay un público que quiere lo que recibía antes, quiere un poco de algo educativo, quiere un poco de una programación que le deje algún mensaje. Entonces, para eso estamos aquí. Seguimos presentando lo que nosotros entendemos que es algo potable, a pesar de que lo que se vende hace otra cosa. Pero lo estamos haciendo más por lo que nosotros sabemos hacer y por lo que es nuestra vocación, a la que respetamos, que un negocio. ¿Entiendes? Para que también la forma ha cambiado. O sea, no estamos diciendo, en los 80, en los 90 existían programas de farándula. Sí, no, pero claro. La forma cambió. En cómo se proyectaba era diferente. La prensa amarillista era diferente. No había prensa amarillista. Y se respetaban ciertos límites. Se respetaban la dignidad, no tanto del protagonista de la historia, sino también de quien dice la noticia y sobre todas las cosas, del público. Entonces, partimos de ahí, nosotros estamos hechos de ahí. O sea, el hecho de que, por ejemplo, en Mango, cuando nosotros nos juntamos, nunca pasó ese tipo de cosas, porque toditos venimos de la misma clase de educación familiar. Exacto. O sea, nosotros estamos criados por los mismos padres, con los mismos principios, con los mismos valores, y cuando a nosotros nos dieron la rienda suelta en Mango, por ejemplo, sean ustedes mismos, y eso era lo que nosotros éramos. Pero ya había una base y quien les dijo eso confiaba en la preparación y en la base, en la educación de ustedes. Sí, ya a partir de ahí uno se pulió, uno pues entendió, como dice Memo, pues entonces vamos a tratar de darle un poco más de contenido a la gente, o sea, de que el trabajo valga y que deje algo. Entonces, por eso los enfoques en diferentes áreas han sido con ese mismo norte, tanto en el teatro, en la música, en la actuación y en la televisión también. Sí, yo siempre hago, creo que le he hecho en otras ocasiones, la anécdota
que retrata muy bien la gran diferencia de los tiempos. Yo recuerdo que a finales de los 80, porque recuerdo haberlo visto en vivo en el programa, en el show del mediodía, Julie Carlos estaba presentando a Rocío Jurado, la cantante española. Justo previo a la presentación de Rocío Jurado, se había presentado un grupo teatral, creo que estudiantil, que estaba presentando una obra de teatro. Entonces Julie le pregunta a Rocío, ¿qué te ha parecido este grupo en la actuación de los muchachos? Porque fue justo después. Y dice, pues me ha parecido muy bien, y los muchachos muy bien, nada, les deseo mucha mierda a todos los muchachos en vivo en el show del mediodía, cuando en ese entonces no se sabía lo que significaba. No se podía decir. Y en ese mismo momento Julie Carlos dijo, bueno, para los amigos, informarles la expresión que ha dicho, que es una expresión de teatro, y explicó lo que significa, desde de dónde vino el origen con la rosa que se acumulaba, cosas. Ella dio toda la explicación. Pero en ese momento no solamente no se podía decir ese tipo de palabras, pero en ese momento se contó con que una presentadora de televisión tenía la preparación suficiente para explicarte de dónde viene eso. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, y ahora tú ves que actualmente en programas, lo veo mucho en programas de televisión, que siempre lo encuentro mal, que la misma Julie Carlos lo critica, que cuando tú vas a presentar a un invitado, tener que leer y sin saber de quién, leer los nombres primero y sin saber de qué se va a hablar. Porque si vienen, por ejemplo, viene Héctor Aníbal, viene José Guillermo, que vienen a anunciar una película, por lo menos entérate de qué película vienen a anunciar o qué evento, qué espectáculo. Y hoy que es mucho más fácil, porque tú nada más tienes que googlearlo. Imagínate. Ahora, antes había que fajarse a buscarlo. Pero espérate, porque estamos hablando de una generación donde tú tenías un Jackie Núñez ahí, donde tú tenías un Daniel Díaz Alejo ahí. Que exactamente. No eran personas que iban a improvisado, no, Zoila también. Entonces, obvio. No, es que tú te pones a pensar, y es que era otro mundo. Incluso no solamente en el entretenimiento, ponte en lo que eran la noticia. Tú tenías muy definido lo que era un panel de opiniones. Tú tenías Cuarto Poder. Exactamente. Aeromundo. El pueblo cuestiona. Entonces tú sabes, tú sabes que son personas que están dando su opinión, son panel de opinión. Y tú tenías a las 12 del día, creo que era a las 6 de la tarde, la noticia. Sí, estaba muy marcado todo. Que entonces salía Yolanda Mañán, cualquiera de esa gente, y te daba la noticia que pasó con tal y tal cosa. Henry Pimentel. Exacto, Henry Pimentel. ¿Falleció Henry Pimentel? Sí. Wow. Sí. No sabía eso. Sí. Un buen tipo. Buen tipo, para el cáncer. Y Balaguer también. Y Maíta, aunque no salió en el In Memoriam. Pero ellos te daban la noticia, lo que te hizo hasta de facts. O sea, exactamente. Pasó un carro público, chocó en la 27. No, los motoristas tienen que andar. O sea, hoy en día tú ni siquiera sabes cuál es la verdad. Exactamente. Porque también hay una carrera en tú tener que decir antes que lo otro, donde tú le pasas por arriba. Y de hacerlo lo más espectacular posible. Claro. Totalmente. Para llamar la atención. A mí me da risa porque a veces yo veo, por ejemplo, algún programa que está dando una noticia y lo primero que dicen es, porque mis fuentes... No, porque las fuentes mías, yo soy el que más fuente tengo. Porque a mí me dijeron, porque mi fuente, entonces tú al final dices, Omega, tú te estás vendiendo. Dominic Fuente. Tú te estás vendiendo a ti más de la noticia que tú vas a decir. O sea, al final, ¿tú me entiendes? O sea, esa. Y es un escudo. Sí, y es un escudo. Porque al final de cuentas, tú dices, no, eso fue mi fuente. Para después tener que, como dice, el desmentido público, o sea, nadie lo lee, para después tener que estar pidiendo excusas, pero hacerlo bajito, que casi nadie se entera cuando arman un escándalo. Pero yo entiendo que quizás los dueños de los medios han favorecido eso, que han querido, le han dado prioridad a todos los programas de escándalo, de chisme. Y de chisme, ¿no? Pues de chisme. O sea, pero eso que tú dices, bueno, también estaba concentrado todo en la televisión. Porque al no haber internet, o sea, los medios eran prensa, radio y televisión, exclusivamente. Sí. O sea, y por ahí que tú tenías y como medio de entretención, el teatro. Exactamente, teatro. Porque el cine bueno, las películas que venían de fuera. Exactamente. Pero local. Era solamente eso. O sea, esa es la gran diferencia que
las redes y las plataformas y el internet, pues tiene su ventaja, pero también por ahí se filtran muchísimas cosas que van en, bueno, sí. No, es que ya hoy la verdad es complicado. Es complicado. Pero imagínate, cuando salió Facebook, yo tenía que explicarle a papi, no es verdad. No vieron a Elvis, no vive en Colorado. Pero yo lo vi en Facebook con una... Imagínate con el AI. A mí me mandaron como 3 veces a foto. Sí. Imagínate con el AI que tú lo ves hablando. Sí, yo veo videos y mi hija me dice, eso es IA. Sí. Y yo, claro que no. Y dice, sí. Ellos tienen ya el ojo entrenado, que sí lo conocen. O sea, es realmente increíble. No sé si la mosca que está aquí querrá decir algo respecto al mundo, yo porque creo que sí. Ella está hace rato rondando y parece que quiere decir algo. No sé en qué micrófono ella quizá querrá hablar, pero hace tiempo. Siempre hay una ¿Tú te bañaste? Porque es alrededor tuyo que estás hace rato. No, yo me bañé, pero no sé qué es lo que ha pasado. Siempre hay una, en el público también. Sí, exactamente. Para mí yo diría que es el teatro musical como donde yo mejor me siento. Sí, gracias por decírmelo. No, loco, porque obviamente lo digo en términos profesionales de que es una oportunidad de tú poder presentar tanto tu capacidad vocal como en la actuación, baile, que ahí yo soy completo. 2 piernas izquierdas y una coja, pero no importa, o sea, tener que hacerlo todo para un público en vivo es algo que requiere mucho de ti y me parece a mí que es una rama del arte encantadora que te permite hacer tantas cosas en un solo escenario que pues por eso me gusta tanto. Quitando aparte el trabajar con mis amigos, que para mí siempre ha sido lo más importante y lo mejor. Y hay algo lindo también, ahora que tú mencionabas lo de Nurín, que Nurín también comenzó con yo iba a un niño a ver los espectáculos de la Pinky, Papolino, y uno salía de ahí, o sea, como muchacho, enamorado del teatro. Sí. Porque teníamos esa oportunidad como niños que quizá no lo teníamos. Hubo un tiempo aquí después de nosotros que no se estaban haciendo mucho y no lo tenían, pero hoy en día se están haciendo. Hay muchos productores jóvenes también, mucha gente. Porque nosotros, te digo, como te decía Memo, nosotros somos de circunstancia, pero ahora hay una generación que nace sabiendo de música. Lo mismo de Guille. Y te puedo mencionar muchísimo. ¿Cómo se llama esta Valeria, Sofía, Carla, Sofía también. Sofía de Lance. En la época de nosotros, si teníamos la dicha de que nos mandaran para un campamento, era Pacuayo que nos mandaban. Exacto, era Pacuayo. Con los boyecados. Pero estos carajitos de ahora, o sea, con la apertura artística que hay también para muchachos jóvenes. Claro, eso nace también de abrir escuelas como AFA, como se forman desde temprano, exacto. O sea, mi hija hace teatro musical de hace 3 años, pero ella ha hecho más protagónico en obras de teatro que yo. O sea, ella ha hecho protagónico. Yo nunca he sido el papel principal en un teatro musical. Y ella, y le gusta y lo vive y conoce de musicales. Y eso ella y sus amigas están tan involucrados que eso ha hecho como también ellas viven como una burbuja donde todo lo que ellas consumen y oyen y le interesa, la mueve, es el teatro musical, la parte como artística. Y eso a mí me llena de mucha, no solamente felicidad, sino tranquilidad. Ya, sí, claro. Sí, porque en la época de uno era difícil, o sea... sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil, pero era, en adición, era un desprestigio el tú querer decir que no, yo soy artista, soy actor. Correcto. Pero yo recuerdo, a mí a la franca, mi papá me dijo, no te interesa hacer la pelota. ¿No? Sí, claro. A la franca me lo dijo. Sí. Porque eran en esa época los viejos míos que eran de teatro, director de teatro y todo, yo le dije a mi papá que yo iba a Bellas Artes y me dijo, no, te mato. No, está loco, no. Pero tú vienes de ahí, viejo. No, pero precisamente. O sea, no, tú ves tu tía. Sí. Me hubiera gustado ver esa conversación. Sí. Eso era como mami quería que yo fuera guardia. Imagínate. Tú prefirió que tú fueras guardia. Mami quería que yo fuera guardia. Yo salí en Frusa ahora. En Frusa tuviera yo ahora mi exacto. Yo salí del colegio con toda la intención de irme para el conservatorio. Y mi papá me mandó para la universidad. Exacto. O sea que sí, era otra generación. Y eso no quiere decir que nosotros no le demostramos después que sí se podía hacer. Claro, porque estaba eso te pesaba ahí. O sea, yo tengo que demostrar. Yo tengo un sobrino que le fascina la actuación.
Y ahí se está graduando de leyes. Exacto. Cuando es el papá. Está bien. Sí. Exacto. Cuando tú me entregas el título, entonces Ahí está hablamos. estudiando leyes. No, pero uno tenía esa presión en el subconsciente Pero de ojo. que, bueno, yo tengo que demostrarle a esta gente que mi decisión sí es en serio y que... Michel Camilo es médico. Ah, sí, exacto. Sí. Se graduó de medicina y entregó el título. Sí, pero entregó si el yo lo título. llamo es para que me toque, no es para No, que me... no, yo sé, pero para que te toque que... ¿Qué especialidad hizo? Música. Ah, ok. No, eso. Y el mismo Manuel Tejada, creo que es veterinario, ¿no? Manuel es veterinario. Manuel es veterinario. O sea, fíjate. Manuel cómo- Raposo es abogado. O sea, sí. Manuel o sea, Raposo es abogado. era lo normal que los padres quisieran que sus hijos Claro. hicieran una carrera que les sirviera para sustento Sí. real. Y hoy, yo ahora mismo, a esta edad, me doy cuenta que tienes razón. Yo debí haber seguido estudiando. Sí, tú, oye. sí, sí. Debo Debí pensándolo terminar. bien. Debí terminar esa publicidad. En el caso de ustedes dos, ya sabemos, o sea, una influencia muy directa. Ustedes quizás, quiero que ahorita nos desarrollen de ese momento, aunque en ambientes distintos, contigo en la música, por Adalgisa, tú con tus padres en el teatro. Ese momento de ustedes, de niños, en el cual se les despertó esa chispa de querer integrarse al arte, ya sea actoral, a la música, esa chispa del arte, ¿cuándo se le encendió a ustedes desde pequeños? Si hubo quizás alguna película que de niños los impresionó, los motivó, quiero también que me hablen de eso. Bueno, en mi caso, como los viejos míos vivían llevándome a todas las obras de teatro, para mí era muy fácil saborear Exactamente. ¿no? El trasfondo de todo, porque yo lo veía no solo como espectador, siendo niño, sino también detrás de, y el ambiente era chulísimo. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar en Papolino, teniendo yo 7 u 8 años. Yo era uno de los enanitos ayudando, yo era chinchín. Entonces, Coño. ¿La mataste? No. ok. Hubiese traído la raqueta. Sí, yo voy a traer para la próxima, yo voy a traer una raqueta. Por si acaso. Y estar en el escenario, en el Teatro Nacional, siendo un niño de 7 años, era demasiado, ¿te entiendes? Y más este fenómeno, porque Nurín, o sea, Nurín era fuerte. Era un El personaje fenómeno, de la llenaba las Pinky era funciones fuerte. todas. O sea, a mí me sacaban del Full colegio House. para trabajar, porque habían funciones matutinas, o sea, era una cosa, una locura. Es impresionante, sí. Sí. Loco, ¿tú te acuerdas cuando nosotros hicimos Grease, la fila de gente comprando taquilla? Sí, eso era impresionante. Entonces eso obviamente te trabaja. Entonces, como te dije al principio, de niño sí. Pero entonces esa rebeldía de yo rehusarme a que querían empujarme porque yo era hijo de, hacía que yo lo rechazara. Entonces me fui a la universidad a estudiar mercadeo, que era lo que estudiaban todos los que no sabían que estudiar. En esa época. Mercadeo, publicidad. Sí, claro. Sí. Mercadeo, publicidad y también... ¿cómo Comunicación. se llama? No. ¿Cómo se llama? Diseño. Administración de empresas. Administración de esa era empresas, claro. clásica, Esa es la clásica. Entonces, hasta que me tocó una clase de estadística a las 7 de la mañana. Y esa aula cerrada, men, con Se- una se te diapositiva. despertó el arte bueno. ahí. Y dije, no. Me fui para el mirador a caminar. y me llamó. O sea, yo quería hacerlo. Yo quería, veía televisión, quería estar ahí. Veía teatro, quería estar ahí. Y recuerdo cuando vino Robert Redford aquí a hacer La Habana. Sí. Ah, sí. Eso se me quedó a mí ahí. Y eso me motivó a algo que lo voy a contar después. Señor Robert Redford, Robert Redford. estuvo aquí filmando a La Habana, Y la yo película La ando, Habana. sí, y yo ando con mi papá, estamos haciendo una diligencia en la zona colonial y cogemos por el malecón y yo veo que está entrando la Jaragua. Y yo, ¿qué para dónde vamos? Yo tenía como 10, 11 años. Dice, no, que Franklin. vamos a hacer un casting de una película que van a hacer aquí. Yo, oh, tú, dice, los dos. Y yo, ok. Y entonces fuimos, hicimos el casting, era en inglés, papi la cagó. Horrible. Yo hice mi parte y nos montamos en el carro los dos. Y me dice papi, vino te invita, y que nada, espera que nos llamen.
Yo lo miré con una cuela y yo dije, loco, y se lo dije a la Franca, le dije, loco, ponme tu día inglés. Es lo único que te voy a decir. Yo no te lo voy a decir a ti, porque contigo no hay caso ya. Pero eso también se me quedó en la memoria y yo dije, ven acá, pero este es mi primer casting que yo hago de que para una película fuera muy ápero. Entonces eso también como que... Y que espera que nos llamen. Espera que nos llamen. ¿Qué optimismo? Muchacho, a los 3 años. Y todavía no habíamos cogido el taller. Y nosotros nos llamaron. Van a liberar Cuba. Y todavía no han llamado. Ahora, ¿qué optimismo de Nene? Papi, no, todo el tiempo. Esperar eso seguro. Pero papi incluso iba a ser asistente de dirección del Padrino cuando lo filmaron aquí. Sí, eso me imagino. Y no sabe hablar inglés. Y no le serrucharon el palo. Le serrucharon el palo. Sí, loco, porque era pachino. Imagínate. Dominicano. Que venga el tigre de Hollywood aquí. Sí. Coppola. No, tú me ganas ni. Pero esas cosas se te quedan a ti. Entonces ya después cuando tú estás como creciendo, tú dices, pero yo quiero intentarlo, o sea, yo quiero lograrlo. A mí me pasó casi lo mismo que el gordo. A mí comienzan a llevarme a hacer jingle chiquitico, a los 7, 8 años. Y yo lo que me enamoré fue como del proceso de ver cómo todo se movía. O sea, antes eran consolas 2 pulgadas, todavía era como más mágico porque para un niño era difícil de comprender que esas 2 cintas que están dando vueltas, que todo lo que tú estás grabando está ahí. Pero me pasaba lo mismo, me sacaban del colegio, se volvió un trabajo, porque me sacaban del colegio igual a grabar un jingle, yo me pasaban a buscar, yo salía a las 9 de la mañana, grababa, y después me soltaban a las 10 de la mañana otra vez. ¿Y dónde tú estabas? Era una cosa de jabón lavadora ahí, pero tú lo dirás pronto. Tú lo vas a saber. Pero siempre me llamó la atención. Yo siempre quise formar parte de como de esos procesos. Nunca, hasta quizás ya después del colegio, pensé en hacerlo como, bueno, me gustaría cantar. Ya eso fue después que yo salí del colegio y caí con lo de transfusión. Pero antes a mí lo que me gustaba el proceso de estar atrás, cómo se movía. Yo recuerdo con el concierto de 440 en el 89 en Alto Chabón, yo andaba con mami y me pasé todo el tiempo atrás, llevando cables, llevando ¿qué tú necesitas? Entonces, a mí todo ese proceso como siempre me gustó. Pero ya al salir del colegio fue que yo dije, a mí me gustaría como cantar antes porque tengo tanto tiempo grabando jingle y ahí caigo en transfusión y se va eso por ahí. Pero con la actuación también yo cogí clases. De paso, el disco está ya en plataformas digitales de nuevo. Puede usted oír todas las canciones del primer lanzamiento del disco. Suscríbete. Transfusión. Dale like. Pero y con lo de la actuación también, la actuación, yo en el colegio comenzaron a hacer carreras, vamos a poner extracurriculares. Y había teatro y otra gente hacían deporte. Y como yo no era tan bueno en deporte, me dijeron, bueno, pues tú grabas jingle a teatro. Y mi primera clase fue con Víctor Pujols. Wow. Correcto. Hey. Con Víctor Pujol. Y yo hice teatro un tiempo en el colegio, todas esas obras que hacían en el colegio. Pero tampoco nunca me veía como haciéndolo hasta Nurín. Nurín fue que me llamó un día, me dijo, mira, yo quiero que tú tengas una obra que yo voy a hacer, un musical gris. Y yo le dije, Nurín, yo para eso de actuación, yo no. Y me dice, no, pero mira, ahí van a estar los amigos tuyos. Tú lo que haces es que, nada, tú te metes ahí. Si no lo quieres hacer, no lo haces. Pero por lo menos trate de pasarla bien. Exacto, disfrútalo. Y ahí fue que... Y lo estoy disfrutando todavía. Fíjate ahora, Así pichoncito. Okay. Lo mío fue totalmente circunstancial. Mi familia no había nadie desarrollándose en el arte. Y un día vino un primo mío, cogió una guitarra en mi casa, la afinó. Una guitarra que mi papá tenía para coger clases que nunca usó. Y vino, la afinó, tocó y yo me enamoré de eso. Comencé con la música y de ahí todo lo otro literalmente fueron abriéndose puertas. O sea, de la música un día tocando en una cosa, en un estudio estábamos con el maestro Jorge Tavera. Tú tocabas con... Yo tocaba con Fran Seara, con Tabuté, con muchísimos grupos en ese momento. De hecho, mi primer grupo donde yo toqué fue en el grupo de música moderna de la UNFU, donde estaba estudiando. Exacto. Entonces de ahí seguí adelante y yo cogí teatro con Pepito en la UNFU, que era el director de teatro. Exactamente, de la exacto. Entonces de ahí me paso al estudio y don Jorge me dijo un día, yo quiero que tú hagas una sección en el programa en Fantástico, en Radio Televisión Dominicana. Sí. Y estando y mi tío vivía cerca de la UNFU. Ve.
Tú ves, todo, O sea, todo está conectado. Estaba sí. que tenía que pasar. Exacto. ¿No? Entonces una cosa lleva a la otra. Desde ahí me Estaban pasé al alineados programa los de astros, televisión, de ahí a Mango, de Mango a hacer la Y a miniserie un primo mío lo de María mataron en el Cela. chimi de los jardines. Dios mío. Pero sí. Entonces, a Mariacela llegaste a través de... O sea, después de Mango. Porque estaba en televisión y entonces ahí estaba el grupo de Miguel Juniñera, de Raúl, Cuché, exacto, estaba Cuché, en Mango también y ella me dijo, Giovanita. yo le voy a decir a Raúl, mira, que Raúl me conocía también, Raúl era el que dirigía la miniserie, Exacto, sí, para que tú hagas el personaje de Ricardo, que es un tipo que va de la Cancillería y trabaja, y entonces hice esa primera participación como única. El personaje gustó, seguí saliendo en la serie hasta finalmente la boda en La famosa el planeta, boda. así era que se llamaba la serie. Sí, la Luego serie. esa serie terminó y comenzamos con Apartamento 402. Y entonces me encontré con Nurín en un programa que yo hacía en Radio Televisión Dominicana que se llamaba Cocoloco Internacional, con Marlene Forestieri. Con Marlene Forestieri. Exacto. Qué Y fresco. entonces Nurín fue de invitada y me dijo, yo quiero que tú hagas Robin Hood en Pinky Hood y la Flecha Mágica. Y de ahí al teatro y ya la historia sigue de ahí en adelante. Todo circunstancial y No había un bastante- príncipe que no hiciera en musical, que no fuera Memo. Memo hizo Exacto, todos los sí. príncipes. Todos los príncipes le digo yo. Todos los príncipes. De manera empírica y así, si te sigo en la historia, va a ser igual. En el futuro me encuentro en el medio desarrollando cosas así. A Lucho Llosa, que vino a hacer la fiesta del Chivo, hice casting y después él viene a hacer la telenovela, que me lleva a mí a las telenovelas internacionales. O sea que Con el Puma. con el Puma. Con Mi el- papá era el Puma. Con los pulmones. Sí, con el Puma. Sí, ese ¿Quién cumpleaños. no trabajó en Trópico? Ese cumpleaños de Memo con Todo, el sí. Ese cumpleaños Memo con el Por Puma fue una favor, cosa. yo quiero que tú me hagas de nuevo la anécdota. Del- yo te lo hice la vez. Yo Sí. sé, pero Yo yo quiero te que tú la repitas primero cuando te encontraste a él Sí. fue en En Ecuador. Guayaquil. En Guayaquil, exacto. Yo te recuerdo. Puma, era perísimo. Yo llego a Guayaquil tocando con Chichi Peralta y el empresario nos dice, después que termine, pasen por mi casa. Una casa impresionante. Cuando entramos, saludo, yo soy el último que entra. Cuando doy la vuelta por una esquina, hay una mesa y están Servano y Florentino, Jerry Rivera, par de gente más y el Puma así, loco, delante de la mesa. Y yo, ¡el Puma! Todo el mundo se volteó así, yo, "Mierda. No, pero siéntate aquí, ven. Me sentó al lado del Puma la noche entera así. Señor, el Puma, loco. O sea, Claro. ¿quién va a ver el Puma, loco? Pero ven acá. ¿Quién va a ver el Puma? Dueño Pero el de Puma. ti. Actor, El Puma. cantante, pero el tremendo el negociante, Puma, eso es lo mismo tipo- que tú decís. O sea, José La José. figura. O sea, el Puma, eso es imposible de tú ver. Claro. Loco, y después yo me pasé la noche entera, llegué aquí. Señores, yo estaba con el Puma. ¡Hablador! Chacho. Puma vino a hacer la novela con Memo. Yo vi el Puma en todos los sitios. El Puma En el Super. en el Nacional. El Puma en el Gold Gym. En el Rico 2. Cojo por el cumpleaños de Memo y cuando llego me dice alguien de que, loco, agarra a tu mujer, que el Puma está borracho agarrando la nalga a todo el mundo. Y yo decía, señores, ¿pero qué fue, loco? El Puma con un humo Bueno, pero en imagínate. casa de Memo. El Puma despeinado, que nadie lo ha visto. Claro. Nadie lo ha visto. El Puma en una... a mí esa no se me olvida, yo sí me reí. El Puma en una dice que, señores, por favor, Ay. que Memo Con mi ya... hermano. Digo, vamos a cantar el cumpleaños. Entonces sale el Puma y que, señores, por favor, vamos a hacer oración. Y sale el hermano de él. Ay, viene tú, agárrense de las manos. Sale José Radical. O sea, viene tú, el Puma agárrense. pasó de ídolo a ser objeto de bullying. No, Ya lo sabes, Sí, ya lo ya sabes. la cosa estaba que yo decía, Memo, el Puma está en tu casa. Así, ay, yo no voy para allá, no. Pero el Puma fue un impacto tan fuerte. Yo, por ejemplo, en la casa de mi abuela, mi tía y su hijo, mi primo, vivían toditos ahí juntos. Entonces, yo nunca conocí al papá de mi primo, al esposo de mi tía. Y ella siempre tenía una foto del Puma en el espejo. Y yo siempre pensé que el papá de mi primo El Puma. era el Puma. O sea, porque era una vaina que era como que, bueno, es lógico, él no Exacto. vive aquí, o sea, él vive en Venezuela. Exacto. El tigre es actor, por eso no aparece. Después de grande me enteré que el papá de mi primo, el esposo de mi tía, desapareció en la revolución. Y ella simplemente Y no era el adoraba- Puma. Y no, puso el ella Puma. simplemente adoraba al Puma. Oye, yo le digo a mi hija allí a eso. Yo le dije, ya, tú no sabes lo que era tú seguir, o sea, tú tener como un ídolo que tú no sabías absolutamente nada de esa persona. O sea, tú decías,
Loco, José, men. Tú no me veías José. Y tener que grabar la canción en la radio con un toque de cassette. Sí. Y decía, rogando llamar y pedirla. Llamar y que no te pusieran la vaina de la emisora en el medio. Hay canciones que yo te canto y que tienen en el medio La Roca. Exacto. Sí. Un mix. Sí, tú oías su artista y era como, tú viví esa. Pero entonces ya, tú sabes, hoy en día, tú sabes todo de todo el mundo. Sí. Ya no hay nada espectacular, Ya nada no hay mágico. No hay nada mágico. No, ya eso se acabó. mágico. ¿A ustedes no les pasó que pusieron una emisora y se durmieron con un radio? A mí me pasó una vez que era Radio Wow, que tenía un jingle de vaina. ¡Wow! Yo me dormí con una música muy cosa y me despertó ese audio jingle en medio de la vaina. ¡Wow! ¿Pero qué es esto? Eso pasaba. Yo todavía, por lo menos una vez al mes, me acuerdo, yo me dormía con un radito oyendo a Pedro María Santana, que siempre que acababa el programa ponía This is for all the lonely people, y ahí yo sabía que bueno, ya tengo que acotarme. Aprendimos mucho con José María Santana de la música anglosajona, de todo, pero yo no me explico porque José María Santana tiene desde antes de Cristo con programas de precisamente de música anglosajona, y sin embargo el inglés de él es complicado, no queremos. El de la época. Yo le tengo muchísimo cariño al señor de eminencia, José María, pero él cogió clases donde cogió clases Nini. ¿Dónde cogió clases Nini? La X, Brian Lucas también. Brian Lucas, sí. Que también fue productor de los programas de Concuquín. Sí, él salía en cortocircuito con Fredín. Con Fredín, exactamente. Yo editaba cortocircuito. Exactamente. Yo en esa época estaba fresco. Sí, señor. Que era Alexis, ahora me acuerdo, que era el que le hacía pareja a Fredín. Se llamaba Alexis, no me recuerdo el apellido. Pero hicimos un par de locuras y era, yo creo que no llegaba media hora dentro del Gordo de la Semana. Correcto, sí. Pero se hicieron sí, varias como 20 cositas. minutos. Era como 20 minutos, sí, exactamente. Ahí fue donde Fredín empezó a hacer las animaciones de las novelas. Hizo Rambo, hizo muchísimas cosas. Adelantadísimo. Sí, ¿te acuerdas como Tremendous? ¿Te acuerdas un paquito que hizo también? Eso era él que lo hacía, ¿verdad? Un paquito que hizo una vez Freddy, que era... No era propiamente Fredín que estuvo involucrado. Era Delirium Tremens. Delirium Tremens. Wow. Delirium Tremens. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Tenía ese era DDT. Era DDT. Sí. Entonces tenía un nombre. Sí, yo recuerdo. Yo juraba que como que Fredín era... Como yo siempre supe que él pegaba con... Sí, es muy bueno animando. Excelente. Sí, es muy bueno. No, pero en esa época inventamos muchísimas cosas porque había que buscárselas. En esa época, o sea, había que buscárselas. Pregunta, ¿recuerdan qué película a ustedes de niños los marcó? ¿Que les impresionó? Ya sea... Por supuesto que sí. Para mí, The Neverending Story. Vamos bien. Clásico. Clasicazo. Neverending Story, tremendo. Claro, sí. De Wolfgang Petersen. Sí. A mí los Goonies. También, bárbaro, sí. Los Goonies. Yo veo los Goonies por lo menos una vez al año. Sí, yo también. De hecho, nosotros mismos también a cada rato. Vi Spaceball. Bueno, loco, los tres amigos. Vi los tres amigos. Todavía nosotros usamos todavía una frase de los tres amigos. ¿Lip Bop? Sí, Lip Bop. Sí, loco. A nosotros. Y era una época donde uno tuvo la dicha de tener cable. Sí. Temprano. Sí. Que comenzó a consumir MTV. O sea, Yo aprendí a hablar inglés fue viendo telecable. Yo también. Exacto, igual. Sí. A mí me pasó también igual. El sentido de hacer parodia también a mí me nació de Weird Al Yankovic. O sea, toda esa locura. O sea, y ese humor. Mel Brooks para mí es Mel Brooks Spaceballs, man. Viene la segunda parte. Silent Movie. Viene ahora la segunda parte. La segunda parte de Spaceballs. Young Frankenstein. The History of the World. A mí, Mel Brooks para mí es un genio, man. Un genio. Increíble. Yo creo que yo no te puedo mencionar una. O sea, me mencionó obviamente clásico, pero por ejemplo, yo quise ser un Goonie. Yo con Goonies, yo tenía dos vecinos que éramos, pero fan groupie de los Goonies, que nos cogió con hacer expediciones. Yo vivía en La Esperilla, justamente detrás de donde está ahora la Dirección de Control de Drogas.
en esa área, y nos quedaba cerca lo que era en esa época el Quisqueya Park. Que ahora está la Cueva de Santa Ana. La Cueva de Santa Ana. A nosotros nos cogía de armar una expedición para entrando a la Cueva de Santa Ana, y llevamos pico, pala y vaina, creyendo a ver si nos encontramos un hallazgo arqueológico de importancia para la humanidad. Riquillo, ayúdate ahí a Caitlin ahora. Ya tú sabes. Y yo recuerdo que entonces, como yo siempre he sido el más tech savvy, yo fui que llevé las linternas y la vaina y la mayoría de los equipos. El caso es que nos fuimos, exploramos una de las cuevas, que salía otra, y yo había otra que está donde está ahora la cara, que no sé por qué dejaron tallar, la cara como un Jesucristo ahí en la Cueva de Santa Ana, que la tallaron por ahí. Por ahí hay una entrada de una cueva que nunca llegamos a explorarla porque teníamos entre 10 y 11 años. Llegamos, bueno, vamos, nos falta esta cueva, nos metimos por ahí. Pero ¿qué pasa? La apertura de la cueva era muy estrecha y cabíamos, y fuimos con mochila y cosas, entonces nos tuvimos que quitar la mochila para pasarla. Y entramos, pero ¿qué pasa? En esa época yo no era gordito, pero por genética mi familia siempre hemos sido nalgones. Y yo pasé hasta media hasta que tenía que pasar las nalgas, no pasaron. Se tuvo que suspender la expedición porque las nalgas de Omar Patiño no pasaron por la vía escuela. Por el ¿No has visto vaina? De los guris. No, pero lo grande es que como nos fuimos a pie de donde vivían cerca, en la Perilla, el viaje de allá para acá todo echándome peste. ¿Tú sabes lo que es, coño? No puedo. Carajo, pasar por ahí porque tú no cabes. Coño, ponte a rebajar. Pero en esa época yo realmente de perfil parecía una D minúscula. Sí, porque yo era flaco, entonces, pero nada, la curvatura de las nalgas se veía, pero nada, no pudimos, todavía está, no sabemos todavía qué hay en esa cueva. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esa cueva? No, pero en mi caso la mía fue Ciudadano Kane. Bárbaro, ¿te fuiste con Ciudadano Kane? Lo vi cuando tenía como 8 años. Bárbaro. El Exorcista para mí fue. Sí, exacto. No, tú sabes que, oye, señores, es que el cine era la salida mágica. Yo tenía amigos que iban. Yo recuerdo que yo tengo un amigo que fue a ver. A mí eso no se me olvida. Fue a ver Tiburón. Ay. Nadie lo había visto. Y el tipo se sentó a contarnos Tiburón. El tipo me la contó mucho mejor de lo que yo vi después de Spielberg. Anda, porque uno lo que hacía era eso. Uno veía película y se sentaba en el barrio. ¿Tú viste? Hablar de la película. Sí. Y yo creo que toda esa película yo recuerdo, yo fui a ver Legend con Tom Cruise. En el cine, en un cine que quedaba en Los Prados. Y Tim Curry, que era el que hacía del demonio. Sí, habían dos cines en la zona, que era el de Los Prados y el del Bolívar, el cine Bolívar. Sí, yo que lo vi en Los Prados. Y esa es la que más para atrás me acuerdo. Pero toda esa Star Wars, yo fui con mi papá. Pero una de las únicas, la primera película grande que yo fui ya, que era que estaba en Boy Scout, me obligaron a ir a verla, fue Cry Freedom. Con Denzel Washington. Con Denzel Washington. Sí, y esa fue la primera película yo de grande, o sea, de más o menos consciente, que no había nada que explotara. Exacto. Que yo dije como, mierda, pero mira, esto es chévere. Es que era la ventana al mundo. El cine era nuestra ventana al mundo. Para uno conocer, o sea, lo que ocurría en otros países, sobre todo porque por la mentalidad tan isleña que nosotros tenemos, o sea, que nos aislamos. Y era la única manera de tú, o sea, sí, porque nosotros éramos totalmente, nosotros éramos hace 20, 30 años, quizá un chin más, totalmente aislados culturalmente del mundo. Aislados, o sea. Yo recuerdo cuando yo vi Cocodrilo Dondido y me dijeron, dije, ¿tú ves ese Juan Fernández, ese dominicano? Y dije, ¿qué? Exactamente. Un dominicano. Juan Fernández, yo decía, ¿cómo? ¿Un dominicano? Tú ves una banderita dominicana en una película, aunque sea de refilón. Y tú decías... O escuchaba cuando películas que tenían escena en Washington High, o que oía un pedacito de un merengue. ¡Oye, mira, un merengue! Pero todavía te marca. O la cerveza también. Todavía te marca. Te marca. O sea, por ejemplo, aunque tenemos ya muchos años de apertura y de reconocimiento a nivel mundial. Por ejemplo, yo vi una película con La Roca donde sale la estatua de Juan Marichal. San Andreas. Y se cae la estatua. Que es donde él está con la pose del picheo, con la pierna levantada. Exacto. Esa está en San Francisco. Sí, hay una escena donde viene un tsunami y se lleva la estatua de Juan. Y los Juan de que mire la tumbada. Y la dice como de cable. Yo conozco. O sea, que eso es lo que a veces, quizá en esos mercados, y me pasa mucho a los gringos, cuando tienen esas discusiones de la diversidad,
que no entienden lo que es para gente que no son gringa, lo importante de la representación. Exacto. Porque el día que yo vi a Juan Fernández en una película y vi que era dominicano, yo dije, pero se puede. Exactamente. Te despierta algo, se puede. Sí. Te despierta algo hasta que tú tienes que trabajar con él. Pero nada, esa es otra historia ya. No, pero no hay tanto tabaco aquí. Te lo despierto. Entonces, por eso es que cuando tuve un dominicano de una película donde a mí me ha pasado mucho, me ha pasado en audiciones que me llegan de fuera para un papel de un dominicano que dicen, nosotros necesitamos un dominicano que sea como sabroso, ¿sí o qué? Y tú la haces y no te cogen, y después tú ves una gente haciendo un dominicano que tú dices, eso no es un dominicano, parece como un chicano. Sí, por la Sí, percepción. bueno, y eso. a los que vimos la primera de Jurassic Park, los que recuerdan la escena cuando al principio de la película que ellos están visitando la mina de ámbar, Que eso. ponen a un actor que es famoso, no recuerdo el nombre, que ponen minas de ámbar, República Dominicana, cuando sacan el primer mosquito. Y el tigre le dice que el personal del abogado estaba visitando la mina como para supervisar. Entonces lo llevan por una balsa y dice el que era el jefe de la mina, que es ese actor que es mexicano, que dice, ha puesto $1,000 que se cae. Puesto $1,000 que se cae. Nunca me olvido el parlamento. Y digo yo, y se supone que es dominicano. Claro. No, porque en esa época era cualquier cosa, que hablar español era que sea latino. Que sea latino, punto. Ahora bien, hemos pasado por épocas extraordinarias de nuestro cine. O sea, después del 2010, gracias a la ley de cine, hemos tenido, o sea, hemos podido construir una industria propiamente que antes yo creo que ya hay un momento que le dejemos a Héctor. Nos vamos a beber algo refresco. Sí. De verdad. Sí. Y bueno, ha habido, o sea, grandes películas, pero muy pronto hemos llegado a un punto en donde, por varias circunstancias que todos ustedes la conocen, ha mermado la producción local y se ha dificultado, y no queremos volver a los tiempos, como dice Alfonso Rodríguez, tener que hacer una película con una funda negra de dinero, y en donde primero teníamos que pasar la barrera de lograr nosotros hacernos expertos en hacer la película, que no coger tanta lucha, básicamente, haciendo la película. Ya hacer la película a nivel técnico no es problema. Aquí tenemos ya todas las áreas. Yo te puedo decir que lo que me dijo un director, Luis Llosa específicamente, que cuando vino a hacer la fiesta del Chivo aquí, él trajo casi el crew completo. Bueno. Entonces vino a hacer Aventura Histórica y vino él y como 3 personas más que eran de su confianza para ser Head of Department. O sea, no era... Él me dice, o sea, aquí ha cambiado el cine de una manera tal en la que básicamente está todo aquí. Está todo. Entonces, sí, definitivamente se vio un crecimiento repentino de que en 10 años cambió totalmente. Y tenemos gente aquí profesional que puede hacer exactamente lo mismo que uno que traen de fuera. No, gente y equipo también. Y equipo también. Aquí tú caes aquí PJ, Jan, toda la gente tienen de todo. No hay que traer de todo. Yo le recordaba a Manuel Raposo, cuando él estuvo por aquí, que en esa época el elogio era cuando logramos hacer una película, pero mira, parece de fuera. Exacto. Que en ese momento era un elogio, pero ya no. Sí. O sea, porque ya no es un elogio, porque ya hace tiempo nosotros tenemos toda la capacidad para hacer una película que con estándares internacionales. Pero ahora, ustedes que han estado en tantas películas memorables de nuestra cinematografía, ¿cómo ustedes ven ahora en los próximos años con todo este asunto de las dificultades presupuestarias, con la ley de cine, sobre todo para productores pequeños y gente nueva que está surgiendo? Ustedes desde su óptica como actores y gente que tiene tiempo en la industria. Mira, yo creo que ahora uno tiene que buscar las adversidades como oportunidades. Y uno tiene que adaptarse a las circunstancias. Y yo creo que si algo tiene un proceso creativo en todas las áreas, es que los proyectos más interesantes salen siempre cuando en esos momentos de adversidades. Yo creo que el que es inteligente ahora lo que tiene que adaptarse y comenzar a trabajar historias
sacando el mejor provecho a lo que hay. Y cuando pasan esas cosas así, generalmente lo muy importante es lo que la gente le da prioridad dentro de una historia. Entonces sí, nosotros pasamos por cosas que pasan en todas las industrias del cine. O sea, llegó un momento que aquí se hacían muchísimas películas, claro, era algo nuevo, y al final de cuentas, por varias razones, todo se va no, todavía hay gente que me dice a mí que no, porque aquí nada más se hacen comedia. Eso no es verdad, loco. No, aquí ya no es verdad. Antes se hacía muchísima comedia en todos los mercados. Cuando arrancan todas las industrias, comienzan con la comedia. El cine comenzó como comedia. El cine a principios del siglo XX comenzó como comedia. Pero hoy en día, si tú te pones a ver proyectos como ahora que tú mencionas a Manolito, como la bachata. La bachata del Violín. Son proyectos que son hechos con un presupuesto bien reducido. Y mira qué película más interesante ellos pudieron lograr. Entonces yo creo que estos momentos ahora, te lo digo yo que también, y fueron pioneros en ese género, ¿no? En un género que me imagino, porque no estoy seguro, pero me imagino que parte de la magia que tiene esa película precisamente es todas esas limitaciones que tuvieron. Lo mismo le pasó a Judy cuando hizo Rafaela, una película también bellísima. Que es tremenda película. Sí. No, pero por ejemplo, ese tipo de películas, si la película de Judy fue una película bellísima, duró mucho tiempo haciéndola, y yo creo que uno tiene que quitarse esa mentalidad también, gente, de que es primero que todo un privilegio el poder desarrollarse una industria así, que nadie te debe nada, no es obligatorio, no es porque tú saliste de una escuela que hay que darte. Si tú no tienes, si la oportunidad no se te aparece, créate tu propia oportunidad. O sea, nosotros ahora mismo estamos en proceso de comenzar a escribir y crear. Discúlpame, yo estoy de acuerdo con Héctor en el punto de que sobre aprovechar las cosas como son y ser realista. O sea, cuando a ti te abren una llave, pues entonces, ok, vamos a aprovechar, vamos a tomar todito de ahí. Pero también lo veo también como en el teatro, por ejemplo. En el teatro nosotros nunca hemos tenido esa llave abierta. Sin embargo, se sigue haciendo teatro. Claro. Sí, exactamente. Y no ha parado. Y no va a parar. No va a parar. O sea, y cada cual con su folder abajo el brazo. A pesar de Timothy Chalamet, ¿tú me entiendes? Exacto. Pero siempre ha sido así, ¿tú me entiendes? Y yo empecé a hacer cine cuando no había ley. Se hacía. ¿Entiendes? Entonces es como que, bueno, exactamente. Esto es lo que nos está tocando ahora. Vamos a seguir haciéndolo de la manera difícil, digamos, o más compleja, o no con la llave tan abierta, como estaba antes. Exacto. O sea, y yo siempre digo, y es una de mis filosofías, uno tiene que saber reponerse de los éxitos, no de los fracasos. Entonces, duramos muchos años en una época buena, de éxito. Sí, fue un momento para desarrollo, aprendizaje. Ahora, en estos momentos que vamos a adaptarnos a lo que hay. Hay que seguir. Sin embargo, yo siento que no podemos perder la esperanza de que tal vez en otro gobierno se pueda ponderar la posibilidad de estudiar lo que se ha hecho, el beneficio real que trae una buena producción cinematográfica para nuestro país, y que se vuelvan a abrir de nuevo oportunidades. O sea, eso con sería lo modificaciones y cosas, y regulaciones que siempre la debe haber, pero eso hay que destacarlo. O sea, el beneficio que nos da la inversión de producciones extranjeras. Señores, aquí las películas que han venido, Héctor y yo estuvimos en The Lost City con Sandra Bullock y Channing Tatum. Tú estuviste en la de Jennifer Lopez ¿sí? en Shotgun Wedding. O sea, cantidad de películas que han venido aquí que han traído un presupuesto o sea, holgado, para decirlo, o sea, presupuestos realmente grandes que han dejado impuestos, o sea, una gran cantidad de impuestos a nuestro país. Señores, eso hay que protegerlo. Entonces, o sea, lastimosamente, pero es una realidad, tenemos que recaer al Estado. O sea, la cultura, ya sea cine, teatro, artes visuales, televisión, lo que fuera, cualquier tipo de arte, culturalmente tiene que ir de la mano estatal. Claro. Exactamente. Si no camina. Entonces, vimos ese ejemplo con el cine. El cine vino acompañado con vamos a decir, unas condiciones aprobadas por el Estado, donde permitía que la empresa privada pudiera invertir en ella. Y resultó. Resultó. Entonces,
hay que ver los otros factores también. O sea, el Estado es determinante. Sí, bueno, cuando tú ves que a Salma Hayek dando gritos en una rueda de prensa diciendo, señores, yo quiero hacer una película en México, ¿cómo voy a tener que hacerla? ¿Para dónde? ¿Para República Dominicana? ¿Para Colombia? Sí, exacto. Literalmente, exactamente. Y ahí vi que Residente quieren hacer una película en Puerto Rico y están buscando Puerto Rico, Puerto Rico precisamente va a tener que posiblemente se haga aquí. Y en Puerto Rico hay una industria también increíble también y talento pero están regidos tienen limitantes. Tienen limitantes también. Hay un ingrediente político porque la gobernadora de Puerto Rico es trumpista y Trump no le gusta Bad Bunny, ya tú sabes. Pero yo que tengo mucha comunicación con muchas agencias y relación también con autores de Argentina y España por el asunto de las obras de teatro también, todas las conversaciones al final, después que se realizan las negociaciones personales, terminan en, tenemos proyectos que queremos presentar en la República Dominicana por la ley de cine que ustedes tienen. O sea, exacto, el interés y el ruido y el enfoque y la mira se ha puesto en República Dominicana gracias a la ley de cine. Así es. Y estamos hablando de industria que a nivel cinematográfico están estables. O sea, uno consume... fuera de Hollywood, uno consume la película española, las películas argentinas, la película mexicana, o sea, en poco tiempo se ha hecho un trabajo que ojalá que no se pierda. Siempre hay un porcentaje de nuestra población que es muy dura con el cine dominicano, porque ese mismo porcentaje de personas que dicen, no, aquí nada más se hacen comedia. No van al cine. No van al cine a verla. Yo tengo un ejercicio infalible que le digo... que me dicen, no, que ya yo no voy al cine, que nada más en comedia, bueno, ¿qué? Y digo yo, ok, tú has visto Dólares de Arena, Carpintero, Cocote, La Gunguna, Veneno, 1500 locos. Sí. No van a verla. El dominicano en sí es quejoso. Es que sí, el cine, no, es quejoso, pero es por lo inevitable. Con lo ajeno, sí, no. Pero que esa misma población va a ver al cine películas disparatosas, los scary movies, ese tipo de cosas. Claro, sí. Todas las películas disparatosas van a verla. Sí. Correcto. No, y ven los 70 Avengers. Exacto. Y le dicen de que, ay, los mismos actores. Y yo digo, pero tú has visto 70 Avengers. Exactamente. Y no te quedas. Yo nunca he visto, yo trabajo en varias industrias, yo nunca he visto un boricua diciendo que, ay, Modesto la hacen otra vez. Al contrario. Claro. O un argentino, ay, otra película de Darín. Exacto. DiCaprio sale todos los años en una película. Sí. Y que no es verdad. Yo recuerdo que yo una vez fui a una entrevista cuando yo hice El hombre que cuida, y cuando yo entro me dicen, dije, güey, loco, tú no paras de trabajar. Le digo, ¿cuándo fue la última vez que yo vine aquí? ¿Cuándo? Yo, hace como 3 años la última vez que salió una película mía. Así es. Bueno, yo tengo 5 años que no filmo una película. O sea, digo, yo no soy tampoco el Fautomata de aquí, pero, o sea, aquí lamentablemente, o sea, así como hay también muchos actores reconocidos que constantemente viven trabajando, hay también muchos que se fajan a hacer su casting, que no lo conoce nadie y que son escogidos también para muchísimas películas. Lo que pasa es que no la van a ver. Exactamente. ¿Qué podemos hacer a ese respecto? Para que la gente vaya a los cines, porque... tiene que, de verdad, tiene que haber un... Yo creo que, digo, me estoy metiendo en un terreno que quizás yo no... que desconozco quizás, pero... quizás tanteado, pero lo que no se le da un marketing apropiado a nivel genérico, o sea, y eso no lo contempla la ley. Eso no lo contempla la ley. Exactamente, lamentablemente. O sea, la ley te ayuda para realizar el producto, pero mercadear ese producto cuesta mucho dinero. Exacto. Entonces, para que te vayan las masas y la cantidad de cines que, aunque ya hay muchos, siguen siendo limitados para toda la República Dominicana. Pasa igual con los teatros. Entonces... es el gran talón de Aquiles del teatro, la falta de salas. Exacto. Entonces yo creo que por ahí debe ir la cosa. Yo creo que es un asunto de publicidad, sobre todo para los trabajos independientes, que no tienen una maquinaria detrás importante. Pero yo creo que se pudiera lograr también un acuerdo. Digo el cine pero todo debería ser así. Exacto. También para el asunto mercadológico. Aquí la publicidad cuesta mucho dinero. Mucho dinero, sí. Bueno, la norma
en Hollywood es que casi el doble y a veces el triple del presupuesto de la realización de la película para invertirlo cuando tú oyes que una película costó 200 millones, fácilmente la película realizada costó 75. Y ya lo otro es publicidad, el dinero. Es costoso. Siempre la parte de publicidad. Yo vi los números de, ¿te recuerdan a Nora, la que ganó el año pasado? Que era de muy bajo presupuesto. Sí. Creo que fueron $6 millones, pero el presupuesto en publicidad que ellos metieron andaba por los 40 y pico de millones. Wow. Claro. Solamente para publicidad. Y también la crítica ayuda mucho. Por ejemplo, una de las productoras más recientes en Estados Unidos, que creció de manera independiente, que es A24. Lo que está haciendo es piedra de película. Y empezó haciendo películas independientes, películas, vamos a decir, fácil de hacer, pero con buen contenido, buena historia, donde también la crítica la ha ayudado. Entonces, aquí también los críticos no ayudan mucho a los trabajos artísticos. Y cuando la gente, el dominicano de por sí, que se lleva de todo lo que le dicen. Exacto. Eso es un boca a boca también. Sí. O sea, entonces cuando tú pones una balanza, el poder del medio con una crítica versus el poder del boca a boca por convocatoria, va a ganar la crítica destructiva. Entonces, eso tampoco ayuda mucho. Sí, bueno, yo recuerdo una entrevista que Morgan Freeman estaba hablando de Shawshank Redemption, que es una piedra de película que salió en el 94 y no tuvo realmente éxito de taquilla, pero dice que se lo atribuía, una de las razones es que la gente no recordaba el nombre de Shawshank Redemption, que en inglés es complicado. Yo vi esta película que era el show, no me recuerdo, y que falló el boca a boca y eso contribuyó, aparte de que también tuvo debilidades en propaganda. Pero como tú dices, el boca a boca es realmente muy importante, depende mucho de la... para que una película realmente ya lleve audiencias a los cines. Y uno lo que imagínate, uno lo que utiliza tanto en el teatro, son las redes. Claro. Exactamente. Son las redes. Y rogar que la gente lo vea por ahí. Las redes y un media tour que imagínate tú también depende mucho de los medios que te puedan apoyar y que te quieran recibir. Pero cuando hacen estas películas que son bastante comerciales, productoras que son comerciales aquí, la gente va y la ve. Claro. O sea, la gente va y la ve porque le invierte, tienen con invertirle. Cuando hacen películas de Caribbean, de Bow, por ejemplo, que son las que son más ellos tienen los recursos y los medios, y ellos le meten y para la gente y la ve. Sí. Pero ya los proyectos son independientes. Esa película que nosotros hacemos, que duramos 10 años desarrollándola, cuando llegan al cine, por eso es que cuando van fuera le va excelentemente bien. Exactamente. Están expuestos a otro tipo de público. A otro tipo de público. Exacto. Y de otro tipo de, quizás de gente de la industria, donde hay distribuidores, donde hay gente que trabaja. Eso, y por eso también la cultura cinéfila. Yo, por ejemplo, nosotros, desde que vemos una palmerita en un afiche, en un logo, yo la quiero ver. Exacto. ¿Entiendes? Pero aquí todavía hay un mercado que no entiende eso. O sea, hay un público que no entiende eso. Que tuvo en tal festival. Ok. Igual, estamos en tiempo donde la gente sale a entretenerse. Pero también plataformas como hay ahora, que se están abriendo la posibilidad de ver películas dominicanas, crea también un interés a que el público vea también películas dominicanas. O sea, yo tengo cantidad de amigos que viven fuera o lo que sea, que no han podido disfrutar de películas dominicanas y me la piden y uno mismo no la tiene. Y ese tipo de películas, yo recuerdo que yo fui con el hombre que cuida a Fortaleza, Brasil, a un festival, y a presentarla. Y nosotros fuimos a una universidad a hablar del cine caribeño, porque era algo tan nuevo. Y fui el año pasado, eso fue 2017, yo creo que fue que yo fui a Fortaleza, Brasil. Y yo fui el año pasado a Málaga con Oliva y las Nubes. Y yo me di cuenta de cómo nosotros como industria fuera ya somos tan reconocidos, porque desde que yo llegué allá había gente hasta que conocían a uno si yo nunca había ido a Málaga y conocían los trabajos y estaban esperando y la película Oliva y la Nube, que es una película animada de Tomás Pichardo, le ha ido excelentemente bien. Sí, le ha ido muy bien. Y es precisamente porque es una forma diferente, es cine animado que aquí está comenzando prácticamente. Y
pero una forma tan bonita de mostrar lo que es, o sea, los colores dominicanos, lo que es ser dominicano. Y la gente espera una película dominicana. O sea, nosotros bueno, esa película ganó en Málaga con películas que eran ficción, para dar un ejemplo. Y lo importante de eso es que precisamente en esos tiene que ver mucho también el complejo de Guacanagariz que lo tenemos en los tuétanos, precisamente de no reconocer y no tenerle fe a la acogida que tienen nuestras historias autóctonas como esa, que tiene que quizás personas o industrias extranjeras validar esos proyectos y qué bueno que, por ejemplo, José María Cabral comenzó fue uno de los primeros que comenzó precisamente haciendo de sus películas, llevándolas a festivales extranjeros para después traerlas al país, para que vinieran con la bulla de esos países acá y que entendieran la acogida que ha tenido. Ese año pasado en Málaga estaba Sugar Island, que ganó también. Estaba Olivia. Eran 8 o 9 películas dominicanas, de esas algunas en desarrollo. Todas se llevaron algo. Sí, eso hay que reconocerlo, que a veces ese complejo de Guacanagariz no nos deja reconocer el mérito que nosotros tenemos, y sobre todo todavía queda algo de eso, aunque cosas como Olivia y la Nube, el mismo Sugar Island también han logrado avances importantes en cuanto a comunicar lo que es de manera, o sea, muy digna lo que es nuestra cultura, pero todavía existe la mentalidad de que no vamos a ponerle cosas tan de aquí, vamos a hacerle un poco más internacional, porque me ha tocado en varias reuniones, todavía existe esa mentalidad. Menciona tú tus S. Exactamente. Sí, menciona tú las S. Exacto, señores, o sea, pero bueno. ¿Qué tal, Tigres? ¿Qué tal, Tigres? ¿Nos bebemos una fría? Sí. Exacto. Sí, eso pasa todavía cuando yo creo que lo más grande que tenemos nosotros, eso es lo que nos caracteriza. Claro, no, que puede haber un balance, no tenemos que llevarlo al extremo, de maltratar tanto el lenguaje, pero existe, o sea, encontrar el balance de la forma de hablar coloquial del dominicano. Es así. Sus personajes más difíciles. ¿De cine? De cine o teatro, cualquiera de los dos, que recuerdan que yo creo que de teatro el más reciente, el de Bergoglio, en Habemos Papa, o sea, y no solamente por la interpretación, que tiene que ser muy cuidada, por estar uno por estar uno tratando un personaje real que tiene un discurso muy muy firme, sino también por lo que costaba llegar a la edad a través del cuerpo y a través del maquillaje tan difícil que se utilizó, que eran 3 horas, o sea, cada día, para una función que dura 1 hora y 15. Entonces, me costaba, porque inclusive yo decidí al final no quitármelo. Yo me quedaba el fin de semana completo con el maquillaje. ¿Oye eso? Claro, porque imagínate tú, o sea, yo tenía que estar a la 1 del día. Sí, y muchas arrugas, sí, o sea, que cosas había en la mucha cara, textura, sí. Que yo decidí finalmente con Ana María Andrickson, que fue quien hizo el maquillaje. Un trabajo excelente, sí. Quedar con eso, que es bastante incómodo, y poder lograr cubrir por la semana las funciones. Había que quitar, obviamente, algunas partes, porque no se soporta tanto tiempo, pero yo creo que ese sería ahora mismo el más... Exactamente. No, había que hacerlo. Era el costo de poder interpretar algo así y no desgastarse uno también. Yo creo que Cuarencena no era un personaje complejo ni nada, pero sí tenía que tener un timing bien preciso, y fue creado desde cero. Y yo creo que la constancia de un... Y se hizo prácticamente durante la cuarentena. Exactamente. También, a propósito. Exactamente. Entonces, tener un personaje que tuviera tanto dolor interno, pero al mismo tiempo con la intención de esconderlo, con una personalidad muy sarcástica y cínica ante personas queridas, se hizo un poquito, vamos a decir, lo más complejo hasta ahora, poder lograrlo.
y más en películas. Sí. Que hay corte, o sea, no es algo que como teatro que inicia y termina y ya. Y al otro día, pues, tú intentas hacerlo igual, aunque no quede igual, pero un día a la vez. Pero en el cine es más técnico, es más... escenas que se ruedan fuera de continuidad, sí, o sea, claro. te desconcentra bastante, a veces te pierdes, a veces tú tienes que como darle para atrás, ok, ¿dónde nos quedamos? O sea, ese tipo de cosas hace que tú como que te preocupes más. Y yo diría que en el mío sería, yo creo que la encarnación en Érase una vez en el Caribe. También porque primero estábamos también saliendo de pandemia, pero todavía estábamos bregando con la otra COVID que vino después, que era fuertísimo. Entonces El Omicron. sí, como el Omicron. También era yo creo que la presión más grande que yo tenía también era que era un proyecto de hace mucho tiempo que se estaba tratando de desarrollar, y era un proyecto de no solamente de Ray, que mi hermano y me había presentado ese proyecto en el 2016, 17, cuando estábamos haciendo El Hombre que Cuida, sino también que eran mucha gente. Yo estaba trabajando en otra industria, yo estaba trabajando en Puerto Rico, yo tenía una película donde le hicimos en muy poco tiempo para todo lo que conllevaba. Y yo siempre tuve como el miedo de cagarla, viejo, en algo que es una sola oportunidad, que aquí a lo mejor ustedes se quillen conmigo y ya, pero yo estoy trabajando con personas que tienen mucho tiempo tratando de desarrollar, que todo el que estaba en ese crew era gente que quería hacer esa película. Claro. Y me caía a mí el peso de ser protagonista de la película y de grabar todos los días, y aparte de eso y de un género nuevo para el país también, sí, o sea, más o menos, que no se había hecho de esa y también naturaleza. entonces un western caribeño, donde también había una demanda física y aprender a usar machete, y que eso tuvimos que aprenderlo primero por Zoom en mi casa con un palo, y todo era rápido, todo era bueno. Si no pudimos hacer esta escena, se va a perder, hay que hacerla. Entonces tuve la ventaja también, teníamos la ventaja que eran excelentes actores, excelente crew, y que tenían todo eso, mira, amarradito. Pero sí fue difícil, para mí eso fue, yo creo que era más eso también, era tener esa presión de que yo no quiero cagarle esta película a Ray. Sí. Bueno, vamos a entrar en un cliché, pero ya que estamos en confianza, ¿por qué no? Porque ya se ha utilizado, o sea, que ustedes a nuestra audiencia, sobre todo a los jóvenes que están interesados en el arte y en la actuación, desde su experiencia, una motivación, sobre todo a cómo están los tiempos ahora, a todos aquellos que quieren ingresar en el arte o dedicarse a la actuación. Estudio otra cosa. No, mentira. Yo siento que y siempre se lo digo a los jóvenes cuando me preguntan por la trayectoria y eso, y de cómo llegaste, de cómo hiciste. La historia de cada quien es una historia individual y diferente. Entonces, yo lo que siento es que uno tiene que, cuando le gusta algo, hacerlo y buscar la manera de involucrarse y de no esperar que lo llamen, sino hacer cosas. O sea, si te gusta la actuación, comienza a estudiar actuación y de ahí en adelante se abrirán puertas. Si tú estás haciendo algo, tienes más oportunidades que si tú simplemente dices que te gusta y estás esperando a que pase algo. Yo siento que cuando tú haces las cosas del corazón, siempre de alguna manera el universo trabaja en beneficio tuyo, de que si tú lo sigues haciendo e insistes en eso, porque hay ejemplos, las cosas de alguna u otra forma trabajan para ti. Bueno, yo le diría que tienen que tener la mentalidad de que hacer cine es un privilegio, no es un derecho. Exactamente. Es un privilegio. Y uno tiene que enfocarse o sea, no hay un camino estándar. Y todo el mundo nació con uno como dice Rubén Blades, o sea, tú juegas con la baraja que te tocó. Claro. Familia. Sí, familia. Tú juegas con la baraja que te tocó. Yo tengo una amiga, en estos días yo paso con una amiga que es productora, vive en Los Ángeles y viene aquí, y yo le estoy diciendo que mi hija allí quiere estudiar dirección. Y ella me dijo, eso está muy chulo, pero dile que coja un celular desde ahora y se ponga a grabar, que agarre a todos los amiguitos. Exacto. O sea, y se ponga a grabar, se ponga a hacer algo, se ponga a escribir, se ponga a hacer algo.
no esperes que te llamen, haga algo, se ponga a trabajar. O sea, hoy ahora mismo, estos son tiempos donde es la forma más fácil de tú poder hacer algo. Ahora mismo se están haciendo películas que son verticales para celulares. Ella me dijo eso. Dile a ella que agarre el celular vertical, que haga un guión y se ponga a grabar con los amiguitos y lo suba donde sea. Bueno, a nivel Shyamalan comenzó así, ¿eh? Sí, no, pero mira si eso ya está tan importante que recientemente SAG-AFTRA, el sindicato de actores de Estados Unidos, o sea, ya abrió un espacio para drama, para la producción de dramas verticales, con un monto tope de una cantidad específica, pero ya, o sea, los está incluso auspiciando. O sea, eso se ha desarrollado a un nivel importante. Y es como tú dices, o sea, que la oportunidad te encuentre trabajando. Que la oportunidad te encuentre trabajando. Así es. Sí. No, y sumado a lo que han dicho mis colegas, que aprendan de todo. O sea, que no se limiten. Que no se limiten, sí. No, que yo quiero ser actor y yo voy a estudiar actuación y y nada, y eso es mi norte. Y más en este país, o sea, aquí hay picos buenísimos, pero mañana no sabes lo que te va a tocar, no sabes con lo que te vas a enfrentar, o no sabes con la necesidad que tú vas a tener de seguir produciendo sin saber tus destrezas. Entonces, mientras más tú aprendas de todo, exactamente, mejor. O sea, mejor te va a ir en temporada de vaca muerta. Y nosotros lo hemos vivido, o sea, todo lo que estamos aquí sobrevivimos, o sea, precisamente por saber varias cosas. En cuarentena tuvimos que hacerlo. Yo sobreviví porque también soy voice actor, hago voces, hago locuciones, por ser editor, por muchísimas otras cosas. O sea, que la preparación en varias áreas es vital. Además de que el arte tiene una de las mayores ventajas que quizá otra profesión no la tenga, y es que te permite precisamente hacer muchas cosas, sí, estando todavía dentro del arte. Teatralmente, desde los tiempos donde tú eras un apuntador, que se usaba muchísimo, utilero, luminotécnico, productor, lo que fuera, actor, o sea, hay muchos departamentos, demasiados departamentos, y que si a ti te apasiona el arte, tú lo vas a seguir disfrutando. Y que esto no es Hollywood. Exacto. Uno tiene que trabajar. O sea, Tom Hanks lo más seguro no ha gastado los cuartos de Forrest Gump todavía. Pero aquí no es así. O sea, aquí, como dice el gordo, son picos. Y aquí gastamos el de la película que viene. Sí, ya, exacto. No, muchachos, cuando esos carajitos me oyen que yo apagando aire a las 5 de la mañana, dicen, bueno, la cosa está fuerte. Cuando ven que yo me lo claro. Y se levantan sudados, digo, bueno, ya lo sabes. Estamos jodones. Es así. Entonces y eso es bueno. Nosotros mismos nos hemos desarrollado en muchísimas áreas y ha sido así. Hay mucho radio, hay mucha televisión. Uno no pone los huevos en una misma canasta. Uno tiene que seguir moviéndose. Uno no tiene tiempo para estar pensando ¿qué es lo que fulano está haciendo? ¿Qué? No. Y no hemos sido más grandes de lo que medianamente podemos o hemos llegado a ser, precisamente porque cada cual tiene que buscar lo suyo. Y aparecen oportunidades y hay que tomarlas, pero ¿sabes la cantidad de proyectos que nosotros tenemos juntos, que lo tenemos engavetados, que vamos a juntarnos a escribir o vamos a juntarnos a hacer esto? Exacto. Y no se han podido concretar? ¿Tú me entiendes? Porque es que esto es una industria muy improvisada. Sí. No, y que tiene muchas aristas, o sea, que y la preparación realmente es vital. Bueno, yo creo que hemos tenido un episodio extraordinario. Muchísimas gracias a estos 3 tremendos artistas que hemos tenido aquí. Han dado justo en el clavo en estos últimos consejos para todos los que aspiran a integrarse al arte o a ser actores. Yo creo que hay consejos
que valen oro que han dado aquí nuestros invitados. Les agradecemos por haber participado. Gracias. Agradecemos a las 3 moscas que han dado aquí, que han participado también. Porque más de una. Sí, yo creo que son que era una insistente. Han estado aquí, sí, participando de todo. Yo no sé, yo pensé que iban a hablar algo, pero no. Y gracias por tener la delicadeza de pagar antes también. Exacto. Sí. Gracias, de verdad. Eso bueno, no mucha es un gente, lujo. es un lujo, no mucha gente lo hace. Eso sí. Gracias. Sí. Bueno, también tenemos que agradecer a nuestros amigos de Bouquet Cigar Bar Restaurant, que es donde estamos, señores, un salón fabuloso. Es un lugar fantástico para venir no solamente a disfrutar un buen cigarro, como lo hemos disfrutado aquí en el día de hoy, pero también para cocinan muy bien y se arman peñas de juego cuando hay juego. Aquí hay también días que tienen música en vivo, o sea que Bouquet Bar Cigar Restaurante en Arroyo Hondo, en la Juan Tomás, respaldo Juan Tomás Mejía y Cotes. Ahí lo pueden encontrar. Cerca de las 5 esquinas. Cerca de las 5 esquinas. Exactamente. Ya lo saben. Aquí pueden venir con amigos. Tienen este salón donde nosotros estamos en reserva para grupos. O sea, es realmente fantástico. Y también a nuestros amigos de La Calcoma, artesanías para todo lo que ustedes quieran en madera, trabajan en corcho, letreros acrílicos. La Calcoma es espectacular. Para cualquier cosa lo pueden encontrar en su usuario de Instagram. Síganos en todas las redes, señores, y denle like. Un like no importa, denle like, no importa. Y denle suscríbase, comente, que YouTube y todo eso lo comenten. Nuestros episodios están todos en YouTube, y síganos en las redes, porque siempre estamos subiendo cosas interesantes, todo lo que tiene que ver cine, arte y Mándenos superchat. Sí, señor. Señores, muchísimas gracias. Esto ha sido un episodio extraordinario de Se Nos Subieron los Humos. Nos vemos en el próximo episodio. Qué bueno, pues yo me iba a miar aquí.